ayer nos había quedado pendiente, bueno, terminar de resolverlo y la parte gráfica, ¿sí? Ese ejercicio tenía la particularidad de que tenían dos incógnitas, no conocíamos ni P ni Q, por lo tanto, ninguna de las dos ecuaciones que yo les había mostrado para espejos me permitía resolver de manera directa. Les dije que cuando así ocurriera no pasaba nada, ¿sí? Había que trabajar con el sistema de ecuaciones. No puedo resolver con una ecuación, pero sí con el sistema. Pero cuando fuimos a querer resolver con el sistema, había muchos que no sabían cómo sumar las fracciones cuando estaban combinadas con números y letras, ¿sí? Yo les había dicho fracciones mixtas, pero en realidad se llaman fracciones algebraicas, ¿sí? Entonces, bueno, les muestro dónde quedamos, y yo les traje acá un resumen, un repaso, de cómo resolver ese tipo de fracciones, porque había muchos que no sabían cómo hacerlo. Y en óptica, si no tienen P y no tienen Q, les va a pasar seguro lo mismo, les va a volver a pasar de nuevo lo mismo. Entonces es importante que lo sepan resolver. ¿Vemos dónde quedamos? A ver si se acuerdan. Habíamos visto espejos cóncavos, ¿sí? Habíamos resuelto un ejercicio de la guía. Voy avanzando, todo esto lo vimos ayer. Todo esto ya lo vimos. Habíamos dibujado, ¿sí? Les pedí que porfa en la carpeta de escala lo volvieran a dibujar, si es que no tenían compás, trataran de dibujar el arco de circunferencia trazando puntos con la regla, midiendo puntos con la regla. Y nos había quedado pendiente el ejemplo 1, ¿sí? Era un ejercicio de espejo cóncavo. Nos pregunta dónde tengo que ubicar o colocar un objeto respecto a un espejo esférico cóncavo de radio 180 centímetros, para que forme una imagen virtual del doble de tamaño del objeto, ¿sí? Si me pregunta dónde tiene que ir el objeto es porque no sé cuánto vale P. En el ejercicio anterior me decía dónde estaba, pero acá no sé. Entonces P es una incógnita, ¿sí? Tampoco sé dónde se forma la imagen. Si no sé dónde se forma la imagen, tampoco conozco Q, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo como dato en este ejercicio? Teníamos el radio, ¿sí? El radio 180, y habíamos visto al principio en la primera filmina que el foco y el radio estaban vinculados entre sí. Si tenía uno, podía generar automáticamente el otro. Con el radio, fíjense, si lo divido a la mitad, obtengo el valor de la distancia focal. 90 centímetros es la distancia focal si el radio es 180. Y el ejercicio me decía acá, dice, quiere que se forme una imagen virtual del doble del tamaño del objeto. Ayer también les dije, se los repito porque es muy común esto en óptica, que me dé las características de la imagen, ¿sí? Que me dé las características y que me dé la proporción de tamaño de la imagen con respecto al objeto. Yo quiero una imagen que sea el doble de tamaño que el objeto, ¿sí? Esta partecita acá, cuando me habla de proporciones o comparación de tamaño entre imagen y objeto, era el aumento lineal, ¿se acuerdan? Era un número sin unidades, que me da el valor numérico cuando me dice doble es 2, ¿sí? M2, y yo tengo que buscar acá en el enunciado, les había dicho el signo, porque además tiene que estar establecido el signo de M, que podía ser positivo o negativo, ¿sí? Me dice que la imagen sea virtual, ¿ven? Ahí indirectamente me está indicando el signo del parámetro M. Entonces lo copié acá. Si la imagen era virtual, Q es negativa, y por lo tanto M tiene que ser positivo. ¿Se acuerdan por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba que si Q es positiva, M tenía que ser, perdón, si Q negativa, M positivo? Porque siempre tienen distintos signos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que en la fórmula M era igual a menos Q sobre P? Bueno, entonces el signo menos siempre hace que tengan signos cambiados, signos opuestos. Habíamos visto las ecuaciones, estoy repasando lo de ayer, ¿sí? Habíamos visto que teníamos dos ecuaciones y ninguna resolvía directamente porque las dos necesitan de P y de Q para poder despejar. No tengo ninguno de los dos, ¿sí? Por más que acá tenga el foco, no me alcanza, tengo dos incógnitas en las dos ecuaciones. Entonces lo que hacíamos era trabajar con el sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo les recomendé que hicieran sustitución, o sea, despejo una de las variables de la ecuación 2 y la reemplazo en la ecuación 1. Esa fue mi sugerencia. Hay otras formas de resolver el sistema de ecuaciones, ustedes eligen la que más les guste, ¿sí? Yo siempre lo hago de esta forma. Voy a despejar Q de la ecuación 2, ¿sí? A ese valor de Q, fíjense que M dijimos que valía 2. P no lo conozco, voy a despejar el valor este que tengo acá arriba de Q, entonces P va a pasar multiplicando, y el signo menos pasaba, el menos 1 pasaba dividiendo, que es lo mismo que cambiar el signo al otro lado, ¿sí? Me queda así.
menos P, menos 2P igual a Q, ¿sí? Y acá venía la parte donde se me habían trabado varios ayer, que yo les dije reemplacen en la ecuación 1 y resuelven, y les quedaba esto, ¿sí? Reemplazar en la ecuación 1. El foco vale 90 centímetros, P, y Q vale menos 2P. Y ese signo menos del denominador, les dije que lo multiplicaron acá, por este más, menos por más, y queda menos. Que el signo, siempre les recomiendo que los signos que están en el denominador los pasen a la altura de la barra de fracción, ¿sí? Para que les quede más ordenada la expresión. Entonces ese menos que puse en rojo es el mismo que está acá, que es el mismo que tenía en la fórmula original, que lo pasé al otro lado dividiendo, ¿sí? Bien, hasta acá habíamos llegado ayer. Les voy a mostrar una forma sencilla. En realidad hay como muchos más casos de sacar un denominador común, pero yo les voy a mostrar como un ejemplo sencillo para el caso de espejos o de lentes, ¿sí? Porque no van a haber situaciones más complejas que las que yo les voy a mostrar ahora. Les voy a compartir cómo resolver fracciones, suma o resta de fracciones algebraicas, ¿sí? Lo vemos rapidito eso sería como a modo de repaso. Los que ya lo hicieron, bueno, van repasando igual conmigo, es cortito, chicos, ya para allá ya avanzamos con la gráfica. No lo tengo acá, me voy a fijar si lo tengo. Denme un segundo, chicos, porque no lo tengo a mano. Ahí lo busco. Acá está. Bien, ahí. Les muestro con un ejemplo cualquiera, así que no es de óptica, cómo se resolvían las fracciones algebraicas. Eran esas fracciones que tenían combinados números y letras, ¿sí? Les voy a mostrar ahí, esperen que se me fueron, no los estoy viendo. Bien. Ay, esperen que no. Sí, Lautaro, alguien me está queriendo preguntar algo. Si cualquier duda que tengan, chicos, me activen el micrófono y me pregunten. Ah, y a los que ingresaron después, por favor anótense acá en el chat con un presente y el legajo para que a mí me quede asentado, ¿sí? La asistencia de hoy. Porque eso es lo que me guarda el Zoom. Me guarda todo lo que aparece en el chat. No estoy pudiendo compartir esto. Esperen. Ahí está. Bien. Dijimos entonces fracciones algebraicas. ¿Cuándo voy a trabajar con esto en óptica? Cuando tenga dos incógnitas, por ejemplo, P y Q. ¿Sí? Si tengo P y Q como incógnitas, sí o sí me va a obligar el ejercicio a ir por este lado. Así que está bueno repasarlo por eso. Yo les puse un ejemplo acá, una fracción común. Si están copiando, si tienen la carpeta o el cuaderno, cópienla. ¿Sí? Yo los voy a ir esperando porque después yo voy a ir avanzando y necesito que lo tengan copiado esto. Porque si no, después se van a olvidar. ¿Sí? Esta es una fracción cualquiera. ¿Sí? 1 sobre 2b más 5 sobre ab. Quiero sumar esas fracciones que tienen, fíjense acá, tienen combinados números con letras. Para poderlas sumar, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es encontrar o armar el denominador común, ¿sí? Yo se los voy a explicar de una forma bien rústica. Seguramente en matemática hay una forma más linda y más correcta de explicarlo, pero yo se los voy a explicar como lo entendí yo en su momento, ¿sí? A ese denominador común lo tenemos que construir, fíjense que yo les puse acá entre comillas con lo novedoso que aporta al denominador cada fracción, ¿sí? Acá sería al denominador cada fracción. Entonces, al denominador común lo voy a armar con los dos denominadores que yo tengo, ¿sí? Con el 2b y el ab. Pero solamente el denominador común admite novedades, cosas nuevas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Miren. La primera fracción, observen acá la primera fracción, lo que tiene para aportar al denominador común es 2b.
¿sí? Es su denominador. Entonces va a colaborar con ese denominador. Yo lo voy a poner acá. Fíjense, el denominador común lo estoy empezando a construir. Repito, se construye a partir de los denominadores de las fracciones originales, ¿sí? La primera fracción aporta el 2b. Voy a ver qué aporta la segunda fracción. La segunda fracción tiene para aportar AB, ¿sí? Haga el copia. La segunda fracción tiene para aportar AB. Pero ¿qué pasa? B ya estaba en el denominador común. Entonces, ¿qué es lo único nuevo que me puede agregar al denominador común la segunda fracción? Lo único nuevo que tiene para aportarle es A, el parámetro A, ¿sí? Entonces no vuelvo a copiar lo que ya está. Si B estaba de antes, queda el B de antes, no se vuelve a poner, ¿sí? Entonces voy de nuevo. Para poder combinar estas fracciones tengo que encontrar un denominador común, se arman a partir de las dos fracciones originales con el aporte de cada una, ¿sí? Cada una va a aportar su granito al denominador común. La primera aportó 2b, que fue lo que puse yo acá antes, miren. Ese 2b es de la primera fracción, ¿sí? La segunda fracción trae su colaboración, que es AB, pero B ya estaba. Entonces al denominador común lo que ya estaba no le interesa, ¿sí? Por lo tanto, lo único novedoso que le puede agregar la segunda ecuación al denominador es el término A, ¿sí? Y ahí constituí yo mi denominador común. ¿Se entiende ahí cómo se arma el denominador común? Es con lo nuevo que aporta cada denominador de las fracciones originales, ¿sí? Si algo ya estaba de antes, no lo vuelvo a copiar, no es que pongo AB de nuevo. No, lo que ya estaba de antes, queda. De antes no se vuelve a poner, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Antes que yo avance, cualquier duda me preguntan. Porque ya armé el denominador, ahora faltan los numeradores. Entonces, antes de cambiar de Firmina, no estoy pudiendo leer acá. Bien, quiero ver si alguien me preguntó. ¿Se entendió hasta ahí, chicos, cómo armé el denominador común? Debe haber otra forma de explicar esto. Yo lo entendí así, se lo explico como yo lo entendí. Yo no doy matemática así, para física por ahí soy un poco más correcta, pero para matemática no tanto. Bueno, bien, tengo que armar los numeradores ahora. ¿Cómo armamos numeradores? Miren acá, una vez que tenemos armado el denominador, tengo que determinar los numeradores, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para los numeradores? La forma básica es la misma que para fracciones comunes. Al denominador común lo divido por el denominador de cada fracción, ¿sí? Ese es el primer paso. Entonces, a ese denominador común que yo había encontrado recién, que era 2BA, lo voy a dividir por cada denominador de las fracciones originales, ¿sí? Miren, la fracción original, una de las fracciones originales era 1 sobre 2b. Entonces, a ese denominador lo voy a dividir por 2b, ¿sí? Y el resultado me va a dar A. Si yo a 2BA lo divido por 2b, 2b se cancela, me queda A, ¿se entiende? Y voy a hacer lo mismo con la segunda fracción. Al 2BA lo voy a dividir por AB y me va a quedar 2, ¿sí? Entonces, lo que hago primero es, tomo el denominador común, lo divido por cada denominador de las fracciones, y a ese número que me queda, ¿sí? Ese resultado, perdón, a ese valor que me queda, lo voy a multiplicar por el respectivo numerador. ¿Se acuerdan de ese paso? Ese paso ya es más general porque servía para cualquier fracción. Al denominador común lo dividimos con los denominadores de cada fracción y después multiplicamos por el numerador de cada fracción, que es lo que voy a hacer en la filmina que sigue, ¿sí? Entonces, miren, acá tengo el denominador común. Al valor que me había quedado de antes, acuérdense que de la primera fracción cuando dividí me quedó A y de la segunda fracción me quedó B, ¿sí? A ese A lo multiplico por el 1, que era el numerador de la primera fracción, más, ¿por qué más? Porque tenía suma de fracciones. Si hubiera resta de fracciones, acá va un menos, ¿sí? Como tengo la suma en la fracción original, acá va un más. Y el segundo numerador lo multiplico por, el segundo numerador era el 5, lo multiplico por el 2 que me quedó de dividir 2BA por ese denominador. ¿Se acuerdan que me había quedado un 2 recién? Acá me había quedado un 2, acá me había quedado A. Las fracciones originales, vuelvo un ratito para mostrarles, eran esta de acá, ¿sí? Ese más es el más rojo que yo pongo después al final. Ese al 1 lo voy a multiplicar por A y al 5 lo voy a multiplicar por 2, que es lo que estoy haciendo. Yo les voy mostrando las filminas por separado, por eso les digo que tienen que ir anotando los pasos, si no después lo vuelven a revisar, ¿sí? A por 1 es A, 2 por 5 es 10. Entonces la suma de las fracciones me queda así, ¿sí?
¿Qué era lo raro de acá? Era armar el denominador común. Una vez que tengo armado el denominador común, después los numeradores se arman de la manera tradicional. Divido por el denominador y multiplico por el numerador original, ¿sí? Si esto se les complica, chicos, lo vemos pero aparte, fuera del horario de clase, ¿sí? Esto se llama suma de fracciones algebraicas. Yo les había dicho mixtas ayer, pero no. Son algebraicas para que lo busquen, ¿sí? En el ejemplo nuestro, miren cómo nos había quedado el ejercicio. A ver si se animan ustedes, los que no lo hicieron, a hacer la suma de fracciones algebraicas. Esta suma de acá, la del lado derecho de la ecuación. ¿Cómo sería el denominador común si lo tienen que armar? Acuérdense que se construye con cada fracción, el granito que aporta cada fracción, ¿sí? Con lo novedoso que trae cada fracción. Entonces, ahí si tienen carpeta, a ver cómo resolverían ahora, cómo calcularían para la parte derecha de la ecuación el denominador común. ¿Se animan? Les doy ahí un tiempito y cuando lo tengan me avisan. Hay gente que por eso lo hizo de ayer, ¿sí? Fíjense, primer denominador, el primer aporte de la primera fracción es P. La segunda fracción aporta 2P, ¿sí? Pero P ya estaba de antes. Entonces lo único nuevo que le agrega al denominador común es el 2. Entonces el denominador común, ¿cómo queda? A ver. Queda 2P, ¿sí? ¿Se entiende cómo lo armé? Voy de nuevo. Primera fracción aporta P. Segunda fracción tiene para aportar 2P, pero P ya estaba de antes, o sea que lo único nuevo que le va a agregar al denominador común es el 2. ¿Sí? Solamente lo vamos constituyendo con lo novedoso de cada fracción. A ese valor 2P lo voy a dividir por P de la primera fracción. Me va a dar 2 por 1, 2. Es el 2 que tengo acá arriba. Ahora lo divido por la segunda fracción. 2P dividido 2P es 1. Por 1, 1. ¿Ven? Ahí armé en un solo paso el denominador común y los numeradores. Lo que les mostré antes lo hice en un solo paso. Construí el denominador común, lo divido por cada denominador y lo multiplico por el numerador. Y me queda 2 menos 1. ¿Por qué menos si en el ejemplo anterior era más? Porque la de antes era una suma y esta es una resta, ¿sí? Entonces acá respeto el signo de la operación algebraica entre las fracciones. Si es una suma va más, si es una resta va menos. Ese 2 menos 1 es 1, ¿sí? Me queda 1 sobre 2 por P igual a 1 sobre 90, y acá ya, cuando llegamos a un punto donde nos queda un solo término de cada lado de la ecuación, ese es el punto óptimo de la ecuación. Acá ya puedo empezar a resolver, ¿sí? ¿Cómo resolvíamos acá cuando nos quedaba un solo término de cada lado? Aplicábamos a la menos 1 e invertíamos, ¿sí? Yo ya no voy a poner más el menos 1, directamente invierto, ¿sí? Pero es ese paso. Y ahí se pueden invertir las dos fracciones. ¿Cuándo es válido? Cuando me queda solo un término de cada lado. Antes no se puede. Mientras haya sumas y restas por ahí, acá por ejemplo, no se puede, ¿sí? Cuando me queda un solo término de cada lado, ahí sin problema denlo vuelta, que van a ver que no pasa nada. Queda perfecta la ecuación. El 1 en el denominador yo lo agregué para que vieran que lo invertí, pero en realidad no hace falta que se ponga. Acá me queda que 2 por P es igual a 90, paso el 2 dividiendo, 90 dividido 2 me da que la distancia objeto a la que se tiene que encontrar el objeto es 45 centímetros, ¿sí? Les había pedido que terminen con este ejercicio. ¿Lo intentaron? Si no lo intentaron porque no sabían cómo sumar, después revisen de nuevo esto, ¿sí? A ver si después pueden sumar esta fracción acá algebraica donde tengo dos denominadores distintos, donde mezclo números con letras, ¿sí? Me preguntan acá, ¿tienen dudas? ¿Quieren que vuelva a repetir algo de las filminas anteriores donde vimos el ejemplo con el ejemplo genérico con letras cualquiera y números cualquiera? ¿Puedes repetir ahí cómo hizo para invertir ahí el 2P, el 90? Acá. Bueno, cuando yo llegué a este punto, ¿sí? Donde me queda, miren, acá dice la resta, 2 menos 1, 1, ¿sí? Cuando yo llegué a un punto donde separo en términos la ecuación y de cada lado de la ecuación me queda solo un término, fíjate que igual me separa el lado izquierdo del derecho. Del lado izquierdo tengo un término. El lado derecho tengo un término, ¿sí? Cuando llegué a ese punto, ¿sí? Lo que se hace es elevar a la menos 1 ambas fracciones, que fue lo que yo hice en el ejemplo de ayer, ¿sí? Que les puse las dos fracciones a la menos 1, y se invierten las fracciones, se invierten las bases. No lo volví a agregar eso porque
se puede hacer directamente sin, o sea, como un paso que se hace. Mira, ahí te voy a mostrar. Como que yo lo hago ya automáticamente. Cuando me queda un término de cada lado, es lo mismo que elevar a la -1 ambas fracciones. Entonces, al elevar a la -1 se invierten las fracciones, ¿sí? Los numeradores pasan abajo, los denominadores pasan arriba, fíjate que se giró la fracción, y ahí es más fácil de despejar la incógnita, porque siempre en las ecuaciones acá, por ejemplo en la ecuación 1, siempre los valores quedan, las variables quedan como denominador, entonces siempre la ecuación te va a obligar a hacer este paso, porque va a quedar la incógnita en el denominador, ¿sí? Entonces cuando me queda un término de cada lado, la matemática me permite girar la fracción sin que se rompa la igualdad, o sea, manteniendo la igualdad de la ecuación. ¿De dónde sale eso? Eso lo expliqué ayer con otro ejercicio. Vuelvo de nuevo a las filminas de ayer, cóncavas. Bien, esto lo vimos ayer con otro ejercicio. Y ya no lo vuelvo a repetir nunca más a esto, ¿sí? Yo les muestro al -1, van a ver que no lo agregué nunca más, creo que una sola vez lo pongo y después como que ya lo hago automático, ¿sí? Por eso es que no lo ven ahí. Pero vuelvo atrás. En el ejercicio 3, que fue lo que hicimos ayer, fíjense, vuelvo de nuevo, acá. Ven, acá pasó lo mismo, me quedaba esta expresión, me quedaba 1 sobre 30 igual a 1 sobre q. Lo que hice ahí fue elevar ambos lados de la ecuación a la -1, ¿sí? Yo les había dicho que una ecuación era como una balanza de platos. Si yo colocaba lo mismo de los dos platos de la ecuación, la igualdad no se rompía, ¿sí? Acá estoy poniendo de los dos lados de la ecuación a la -1. Con eso invierto las bases, ¿sí? Me queda 30 arriba, 1 abajo, q arriba, 1 abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que hago es elevar a la -1. Eso fue lo mismo que hice en el otro ejercicio, pero ya salteo este paso. A este paso ya como que lo doy por sentado, ¿sí? Ese era el ejercicio 3 de ayer. El que estoy viendo ahora es el ejemplo 1, y ahí hago lo mismo, ¿ven? Cuando llego acá al último paso, cuando ya me quedó un solo término de cada lado, invierto, ¿sí? La forma de resolver es bien mecánica. Esta ecuación la vamos a ver para espejo cóncavo, convexo, lente convergente, lente divergente, y siempre pasa lo mismo, ¿sí? Llego a un término de cada lado de la expresión, invierto las fracciones. Y ahí puedo despejar más fácil la variable que me están preguntando, en este caso P. ¿Sí? Pero lo que estoy haciendo es aplicar la propiedad de potencia a la -1 de ambos lados de la ecuación, nada más que no la escribí, lo hice como automático al paso. Y después les había quedado graficar. ¿Alguna otra duda del procedimiento? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, Sí, ahí cuando buscamos P, ahí termina el ejercicio. en la parte práctica, sí, porque te pregunta dónde se debe colocar el objeto. Ah, porque bueno, yo después que encontré P lo usé en la primera ecuación para encontrar Q, pensé que había que encontrar los dos. Bueno, atención, eso les pasa muy seguido, pero el año pasado rindieron ya óptica en la UV donde les corregía el resultado. Eso fue como uno de los errores más comunes. Lean bien que les pide el ejercicio, ¿sí? Si me dice dónde se debe colocar el objeto, les está preguntando P, porque me pide posición del objeto. Si este ejercicio hubiera sido igual, pero les pregunta dónde se formará la imagen, cuidado porque ahí les está pidiendo Q, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que responden, porque por ahí calculan todo bien, pero la inercia los lleva siempre a calcular Q. No, lean lo que les pide el ejercicio. Si esto hubiera sido el ejercicio de parcial y ustedes hubieran respondido Q, está mal, les va a poner mal el resultado. Entonces lean, ¿sí? El resultado hubiera sido P igual a 45. Ese es el resultado de este ejercicio. Este ejercicio no pide graficar, fíjense que no pide que grafiquemos, pero les voy a mostrar la gráfica porque es distinta que la de ayer. En la de ayer se nos formaba una imagen real, no sé si se acuerdan. Ahora vamos a ver que la imagen que se forma no es real. Ahí la vamos a ver. Les muestro lo de la gráfica. ¿Alguna otra duda de la parte analítica? Sí. La parte analítica siempre resolvemos con las dos ecuaciones que les mostré en la primera filmina. A veces puedo despejar directo de alguna, a veces no. Si no puedo despejar nada de ninguna de las dos, armo el sistema de ecuaciones y resuelvo en el sistema de ecuaciones. Si tienen que trabajar con esto, seguramente se van a ver obligados a armar el denominador común, así que esto después repásenlo. Y una vez que ustedes le van dando forma a la ecuación, la van resolviendo. Cuando llegan a este punto donde me queda un término de cada lado de la ecuación, den la vuelta, ¿sí? Inviertan las fracciones que no va a pasar nada, va a estar todo bien ahí. Pero para que eso esté bien, no tiene que haber sumas ni restas. Si hay sumas y restas metidas por acá,
la operación no es válida, ¿sí? Entonces, cuando ya llegue a un término de cada lado, no hay suma suelta, no hay resta suelta, invierto y calculo y despejo, ¿sí? Bien, parte gráfica. ¿Cómo graficábamos? Para poder graficar, yo les dije ayer que nos hacía falta 3 cosas. Nos hacía falta el radio, el foco y el IP, ¿se acuerdan? Son los 3 valores que nos hacen falta. Distancia focal, 90 centímetros. El radio dijimos, perdón, acá lo volví a copiar porque tengo repetida la filina. Profe, Sí, cuando te pregunta dónde se debe colocar el objeto, te pide como que calcules P. sí. Y para cuando calcules Q, ¿a qué distancia? No, te va a decir en qué lugar se forma la imagen. ¿Dónde se encuentra la imagen? ¿Dónde se ubica la imagen? Cuando te preguntes sobre la imagen es Q. Cuando te preguntes sobre el objeto es P. ¿Sí? Listo, gracias, profe. Sobre el objeto es P. Si te preguntas sobre la imagen es Q. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo que te pide. La mayoría de las veces pide Q, pero hay muchos ejercicios donde pide P y yo los he visto responder Q a la mayoría, porque por inercia van y responden Q. Bien, para graficar necesitamos radio, foco y distancia a objeto. Tengo los 3. Los 2 primeros son datos y P lo calculamos recién, ¿sí? Para poder graficar necesito tener trazado el eje óptico, que era mi eje de referencia. En el eje óptico yo les había dicho que lo dividen, lo segmenten en partes iguales. Bueno, acá me quedó un segmento un poco más grande, ustedes háganlo bien a escala, si tienen regla y hojas cuadriculadas mejor. Los segmento el eje óptico en los segmentos del tamaño que ustedes quieran, ¿sí? Pueden ser de 1 centímetro, de 2 centímetros. Con 1 centímetro va bien, ¿sí? Y le van a dar a cada, y le van a anotar a cada segmento la equivalencia, a cuánto equivale, ¿sí? Eso es arbitrario, le pueden dar la equivalencia que ustedes quieran. Y yo, por ejemplo, lo que hice acá fue asignarle a cada segmento 45 centímetros. O sea, cada uno de estos segmentos vale 45 centímetros. ¿Por qué elegí 45? Porque si se fijan, 45, 90 y 180 son todos múltiplos de 45. Entonces, en algún momento, si yo voy de 45 en 45, voy a llegar a estos 3 valores. Por eso simplemente elegí 45. ¿Podría haber ido de 5 en 5? Sí, podría haber ido de 5 en 5, pero llegar a 180 es un montón de segmentos. ¿Podría haber ido de 10 en 10? También, pero acá tengo un 45 que me hubiera dado un punto en el medio, ¿sí? Porque de 10 en 10, 45 no está 40 y 50. Podría haber ido en 25, podría haber ido en la escala que ustedes quieran, ¿sí? Hay escalas que son mejores y otras que son peores. Para mí la mejor es ir de 45 en 45. Recomendación, si tienen que graficar, de los 3, miren el más chico. Y esa es la escala que tienen que usar. En óptica, si les pide gráficos, seguramente se los dieron así. Se fijan cuál es el valor más chico, el radio, el foco o P, y ese usan como escala. Se cumple siempre, ¿no? Y si no, una escala menor, ¿sí? Bien, entonces cuando yo segmenté el eje óptico, les dije, en un punto cualquiera pongo el centro, en el punto que yo quiera pongo el centro, ¿sí? De ahí voy a tener que abrir el compás. ¿Para qué? Para dibujar una esfera, un arco de circunferencia de radio 180. ¿Cuántos segmentos de 45 me hacen falta para alcanzar el radio de 180? Tengo 45, 90, 135, 180. Me hacen falta 4, ¿sí? Entonces, a 4 segmentos de 45 llego a 180. Y ahí dibujo el espejo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es dibujar un arco de circunferencia usando una escala. Yo estoy dibujando en el aire. Ustedes que tienen carpeta, que tienen regla, que tienen una hoja cuadriculada, pueden medir mejor, ¿sí? Yo acá dibujé, son 4 segmentos de 45, la distancia que hay entre el centro y la esfera, ¿sí? El espejo, es el radio 180. ¿Se entiende ahí que son 4 segmentos? Porque del centro voy 45, 90, 135, 180. ¿Ven? Ahí llegué al punto, al vértice, que es el radio, ¿sí? Es igual al radio. Esta distancia es el radio entre el centro y el espejo, ¿sí? El punto donde corta el espejo al eje óptico era el vértice, y a partir de ahora todo lo que yo mida lo voy a medir desde el vértice. ¿Se acuerdan que les dije que era importantísimo ese punto porque va a ser mi punto de referencia para todo lo demás? ¿Sí? Entonces repito de nuevo, ¿cómo se dibujaba?
trazo un eje horizontal, que es el eje óptico, una línea horizontal en la carpeta, la voy a dividir en segmentos iguales, ¿sí? Segmentos iguales, muchos segmentos iguales, ustedes le dan el ancho que quieran a los segmentos, le pueden hacer de 2 centímetros, de 1 centímetro, ¿sí? Le dan, pero tienen que ser iguales. Yo le voy a asignar la escala de que cada segmento equivale a 45 centímetros, elegí ese valor porque de los tres es el más chico y seguro va a andar. En un punto cualquiera localicé el centro, y a un radio de 180, que serían 4 segmentos de 45, trazo el arco de circunferencia que me representa el espejo. El punto donde corta el eje óptico es el vértice, ¿sí? Y a partir del vértice voy a hacer todo lo demás. A partir del vértice voy a localizar el foco y el objeto, ¿sí? El foco se encuentra a 90 centímetros, o sea que desde el vértice tengo que ir a 90. Desde el vértice mido 45 al primer segmento, 90 al segundo. Y ahí localizo el foco. ¿Ven? Estoy midiendo desde el vértice. Y desde el vértice tengo que ubicar el objeto a 45 centímetros. ¿Cuántos segmentos me hacen falta? Me hace falta solamente uno. ¿Se dan cuenta ahí cómo voy localizando los puntos que me importan en el eje óptico? Entonces, el centro y el radio, donde quieran, ¿sí? Una vez que generé el vértice, desde ahí tengo que medir P y F, ¿sí? El objeto y el foco, ¿sí? Entonces, el objeto a un segmento de 45, el foco a 2 para llegar a 90. Y siempre verifiquen que el foco esté justo al medio. El foco siempre queda a la mitad de la distancia del radio, ¿sí? Una vez que tengo eso, tengo que empezar a trazar los rayos notables. Yo les mostré 3. Había 2 que coincidíamos con el profe del teórico y un tercero que ustedes vieron uno distinto, pero no importa, ¿sí? El tercero es para desempatar, usen el que más les guste. Yo les voy a mostrar el que uso yo, y si prefieren el teórico, usen el tercer rayo como lo vieron en el teórico. Primer rayo, el rayo yo había elegido pintarlo de color azul, ¿sí? A los rayos los tienen descritos, todo lo que yo estoy hablando lo tienen descritos en el resumen que tienen en el aula virtual. Lo tienen con colores, rayo por rayo explicado, ¿sí? Yo se los voy a contar ahora, les digo el rayo. Bueno, empecé con un color verde, al revés, bueno, no importa. Es paralelo al eje óptico, ¿sí? Paralelo al eje óptico y se desvía pasando por el foco. Miren ahí, sale paralelo al eje óptico, se desvía pasando por el foco. ¿Ven? Todos los rayos salen siempre de la punta del objeto. Y me olvidé de decirles hoy, si se los dije ayer, el objeto lo representan con una flecha vertical y la altura del objeto es arbitraria. Le pueden dar la altura que ustedes quieran, siempre que quede adentro del espejo. O sea, no me lo van a hacer más alto que si me salga del espejo, no. Le dan una altura, la que ustedes quieran, entre 1 y 2 centímetros anda perfecto, ¿sí? Entonces, de la punta de la flecha objeto saco primer rayo, ¿sí? El rayo sale paralelo al eje óptico, toca el espejo y se refleja pasando por el foco, ¿sí? Tengo el rayo incidente y el rayo reflejado. El incidente paralelo, el reflejado pasa por el foco. El segundo rayo notable hace el camino inverso. Pasa por el foco, fíjense acá, pasa por el foco. Pero ¿qué pasa? Si pasa por el foco para este lado, no toca nunca el espejo. Entonces lo que hago es llevarlo hacia atrás. Entonces fíjense que a ese que pasa por el foco, yo lo estiro, lo obligo a tocar al espejo, ¿sí? Entonces, con la regla, pongo la regla en la punta de la flechita de acá del objeto, en el foco, trazo una línea que toque el espejo, y una vez que toca el espejo, se refleja, fíjense acá, toca el espejo y se refleja paralelo al eje óptico, o sea que se refleja horizontal. Repito de nuevo. El segundo rayo que estoy dibujando, el de color azul, debería pasar por el foco y tocar el espejo. Para este lado no lo va a tocar, entonces lo llevo hacia el espejo, ¿ven? Lo obligo a ir hacia el espejo, pasando por el foco, y cuando toca el espejo se refleja horizontal, o paralelo al eje óptico. Y el tercero, en color rojo, el que yo les había dicho que pueden usarlo, y si no, si les gusta más el del vértice, usan el del vértice, yo uso el centro para el tercero, ¿sí? Entonces, ¿por qué uso el centro? Porque el rayo que pasa por el centro va y viene sin desviarse. Entonces, fíjense acá. Sale del objeto, pasa por el centro, ¿sí? Va y vuelve sin desviarse. Por eso es que uso el tercero. Fíjense que estos dos se desvían. Entonces, ¿cómo trazo el tercer rayo? Ponen la regla acá en la punta del objeto, en el centro, trazan una línea que toque el espejo y cuando toca el espejo vuelve, rebota por el mismo camino, ¿sí?
La teoría me dice que la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados. Quiero que busquen acá cuáles son los reflejados, son los que rebotaron del espejo. Acá les estoy indicando, miren, el reflejado azul, el reflejado verde, es el que pasa por el foco, y el reflejado rojo. Si ustedes los miran bien, ¿sí?, del lado izquierdo, se van abriendo, hacen como un abanico, entonces no se van a cortar nunca del lado izquierdo. O sea, acá no hay una región, no hay ningún punto donde los tres rayos se corten, ¿sí?, no convergen al mismo punto. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace lo que se llama proyección o prolongación de los rayos, pero para el lado virtual. Entonces, a estos rayitos que rebotaron y que no se cortan del lado izquierdo del espejo, los voy a estirar hacia el lado virtual. Miren acá, al rayo verde lo estiré hacia el lado virtual, al azul también, y al rojo. Y cuando yo los prolongo, siempre la prolongación la hacen con línea de puntos, ¿sí? Cuando yo los prolongo, veo que sí se cortan en un punto. En ese punto se va a formar la imagen, ¿ven? Entonces ahí donde convergen todas las prolongaciones de los rayos reflejados, se cortan, se forma la imagen. ¿Qué características tiene esa imagen? Si yo la comparo con el objeto, es más grande, o sea que es una imagen que está ampliada, ¿sí? Si yo la comparo con el objeto, está derecha. Fíjense que el objeto está hacia arriba, a la flecha, y la imagen también, ¿sí? Pero a diferencia del ejercicio 3 que hicimos ayer, la imagen se forma del lado derecho, es como que estuviera adentro del espejo. Cuando las imágenes parecieran estar adentro del espejo, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Eran imágenes virtuales, ¿sí? No son reales. Las reales se forman del lado del objeto, se capturan en una pantalla. Las virtuales se forman adentro del espejo, parece que están adentro del espejo, y son imágenes, fíjense acá, que parecen estar atrapadas adentro del espejo, son virtuales, ¿sí? Entonces aquí les queda un ejemplo de imagen virtual, y en el ejercicio 3 tienen un ejemplo de imagen real, para que después los comparen, ¿sí? Los viajes de los rayos son iguales. Cuando veo que no, siempre ponen la regla acá entre la punta del objeto y el punto por el que tiene que pasar el rayo, y lo hacen tocar al objeto, al espejo, perdón. Donde toca el espejo, después se desviará el rayo, ¿sí? Eso es lo que les había dicho recién. ¿Se entendió ahí cómo se grafica? Yo no les voy a pedir que grafiquen, obviamente, porque no tengo forma de corregir. O sea, Moodle no tiene forma de corregir una gráfica. Moodle corrige números. Pero ¿qué pasa? Yo les puedo dar un ejercicio donde ustedes tengan que sacar los datos de la gráfica. Entonces, si ustedes no saben bien esto, ¿sí?, no conocen, no saben graficar, no van a poder interpretar los datos del ejercicio ni lo que les está pidiendo. Entonces, es importante que vayan practicando con las gráficas, ¿sí? Bien, dudas. Acá con esto terminaría el espejo cóncavo. Después les tengo que demostrar cómo se hacía el ejercicio 6 que me estuvieron preguntando. Pero eso va a quedar para cuando terminemos la clase de hoy. ¿Algunas dudas de lo que vimos hasta ahora? ¿Cómo dibujé, cómo calculé para el ejemplo 1? Les había pedido que lo terminaran ayer, no sé si lo habrán hecho de tarea. Me salgo un ratito porque no los estoy viendo en el chat. Si me están escribiendo, no los estoy viendo. A ver. Ah, perdón, se lo saqué y lo quieren copiar. Y Matías, los rayos se proyectan hacia el lado virtual solo cuando del lado real no se cortan. Del lado del objeto vos vas a ver que se abren como abanicos, entonces ahí se prolongan hacia atrás. Facundo, ¿qué era lo que necesitabas copiar? Perdón, no sé a qué hora fue, a las 8:44. ¿Será la gráfica? Pongo de nuevo la gráfica. Bien, ahí les muestro de nuevo la gráfica. Y cambiamos ya de tema, ¿sí? Yo ya salgo de esta filmina. Oh, no me diga que lo cerré. No, sí lo tengo. Ahí está. Y en el teórico también les van a hacer graficar, así que también está bueno que lo sepan. Sí, ¿qué me quieren preguntar? Escucho. Sí, nosotros hemos visto que Q era igual a -2 por P,
Y ya sacando P, que es 45 centímetros, sabríamos que Q sería igual a menos 60. Me debería quedar más lejitos. Esto porque yo, fíjense que cuando yo lo grafiqué me quedó el vértice, como acá este segmento me quedó como más grande, ¿sí? Si nos movemos a penitas de la escala pasan esas cosas, pero, o sea, Q no siempre va a quedar exactamente a la distancia que debería. La imagen, fíjense que no me quedó del doble, me quedó más grande, ¿sí? Pero no exactamente el doble, eso porque estamos graficando, ¿sí? Las gráficas como son rayos que se van cortando, que yo me mueva apenas un poquito de la pendiente de algunos de estos rayos, yo me cambio un montón. Lo que tiene que cumplirse siempre, ¿sí? Son las generalidades, las características, por ejemplo, imagen ampliada, imagen virtual, imagen derecha. Esas tres cosas se tienen que cumplir, ¿sí? Las proporciones, si no se cumplen, no pasa nada. Es por el tema de las escalas. Aparte estoy usando una escala muy grande, fíjate que estoy yendo de 45 en 45. Pero las características generales, que Q sea negativa, me dice que la imagen es virtual. Entonces, la imagen que yo dibujo tiene que ser virtual. Que M sea 2 me dice que la imagen está ampliada. Entonces, la imagen tiene que estar ampliada. Y que M sea positivo me dice que la imagen está derecha. Entonces, cuando yo dibujo, la imagen me tiene que quedar derecha. ¿Se dan cuenta? Las características tienen que cumplirse. Tienen que ser consistentes lo analítico con lo gráfico. De ahí las proporciones y los segmentos, si no les da igual, no importa, ¿sí? Hay ejercicios donde da justito y hay ejercicios donde no. Es por el tema de las escalas y de las líneas. Si se corren apenas un poquito de la pendiente, como que la imagen se mueve un montón. Así que es por eso. ¿Sí? No se hagan problema por eso. Profe, pregunta rápida. Sí, Me acabo de olvidar. La flechita del objeto, el tamaño, ¿era lo que nosotros queríamos o tenía Sí. No, una es dependiente de la escala de abajo y lo podés dibujar siempre del mismo tamaño. Yo, por ejemplo, si sé que la imagen va a ser ampliada, lo hago de 1 centímetro. Y si sé que la imagen va a ser reducida, lo hago de 2. Perfecto, gracias. Pero por eso les digo, entre 1 y 2, el tamaño de la flechita del objeto. Yo me ayudo así, ¿sí? Si yo sé que la imagen se va a ampliar, le doy 1 centímetro yo uso hoja cuadriculada, entonces me es fácil dibujarlo en la hoja cuadriculada. Y si sé que la imagen se va a reducir, lo hago de 2 centímetros. Si quieren usarlo de 2 centímetros siempre, va bien. De 2 centímetros como que es como el más versátil. Pero denle ustedes, lo que no me lo hagan es chiquitito así de medio centímetro que usen un solo cuadradito de la hoja cuadriculada, porque si se reduce después se les va a desaparecer la imagen, ¿sí? Pero si se amplía no hay problema, el tema es cuando se reduce. Si lo hacen muy chiquito el objeto, se les va a reducir y les va a quedar la imagen muy pequeñita. Bien, ¿puedo cambiar ya de filmina? Pasamos a convexo. Convexo tiene pros y tiene contras. Ya vamos a ver, porque cuando ustedes rindan les puede tocar cualquiera, les puede tocar un espejo cóncavo, uno convexo, una lente convergente, una lente divergente, un ejercicio de Snell. O sea, de óptica puede variar dentro de esos 5, ¿sí? Por ahí al convexo le tienen miedo, porque es un poco más raro de dibujar, pero la parte práctica ya les voy a mostrar que es más fácil. Es mejor que nos toque un convexo que un cóncavo. Bueno, salgo de acá, chicos. Perdón. Estas filminas están todas cargadas, así que después, si después quieren completar algo más, lo tienen. Lo tienen en el aula virtual. Y en el aula virtual yo anoche corregí, ¿se acuerdan que tenía mal la ecuación H sobre H'? Que era al revés. Bueno, ya está corregido. Así que si lo descargaron ayer, temprano vuélvanlo a descargar. Vamos entonces con convexo, ¿sí? Vamos a ver qué ventaja tiene el convexo, si es que les toca para resolver. Convexo. La diferencia entre cóncavo y convexo es, acuérdense que el espejo esférico es un casquete de circunferencia pulido donde yo me puedo observar, ¿sí? Dijimos que el cóncavo yo me estaba mirando en la parte interna de la circunferencia y en el convexo me voy a mirar en la parte exterior, en la parte de afuera de la superficie de la circunferencia. Esa es la diferencia entre el espejo cóncavo y convexo en cuanto a la forma, ¿sí? No los estoy viendo. Se me desaparece el chat de ustedes y si me preguntan algo no los puedo ver, por eso tengo que salir. No. Oh, ahí arrancamos.
convexo. Bueno, no me deja abrir. Dame un segundo. Ahí. No. Ustedes no están viendo, ¿no? Porque a mí me pone como un error. No, profe, una pantalla negra parece. Sí. Sí, no, ahí lo solucioné. Porque ahí sí lo ven, ahí aparentemente lo ven. Cuando pongo la presentación, me la pausa, a ver, no sé Ahí por sí qué. se ve, profe. Bueno, ahí sí, yo lo veo, ustedes lo ven, pero no los veo a ustedes. Cualquier duda que tengan no los voy a poder leer, así que me activan el micrófono, ¿sí? Me habilitan el micrófono y me preguntan. No los estoy viendo, simplemente veo la presentación. Así que cualquier duda me preguntan. Si me la escriben no lo voy a poder leer, hasta que no salga de la presentación. Bien, entonces espejos convexos dijimos que cambiaba la forma, o la superficie donde yo me reflejaba, ¿sí? En la cara interna de la esfera era cóncavo, en la cara superficial externa es convexo. La forma de graficarlo va a cambiar. Acuérdense que el objeto siempre se dibuja del lado izquierdo. Entonces, si el objeto va a estar del lado izquierdo, la pancita del espejo va a tener que estar al revés. Ya no es más como el cóncavo, tiene que estar en el otro, para que el objeto se refleje en la parte de afuera de la circunferencia, ¿sí? Entonces, desde el centro, cuando yo dibujo el espejo, ¿sí? A un radio R, me va a quedar, fíjense, la formita. Y el objeto va a estar del lado izquierdo. Entonces, el cóncavo cambia el arco, ¿sí? Cambia la superficie donde el objeto se va a reflejar. Acá, del lado de afuera del casquete esférico, ¿sí? Del lado de afuera del espejo. Entonces, igual que en el cóncavo, desde el centro a una distancia R, ¿sí? El radio, dibujo el espejo, y el punto donde el espejo corta el eje óptico es el vértice. Hasta ahí, lo mismo, los mismos nombres que usamos para cóncavo, ¿sí? Centro de la esfera, radio de curvatura, dibujo el espejo, el punto donde corta el eje óptico es el vértice. ¿Sí? Hasta ahí igual. Voy a localizar, fíjense, el foco medido desde el vértice a una distancia f. F era la distancia focal, ¿sí? La distancia focal es la distancia entre el vértice y el foco. Acá, primer caso, primer punto característico de un espejo convexo cuando yo voy a resolver. El foco es igual a menos R sobre 2. ¿Qué significa eso? Que en la parte analítica, cuando yo use el foco de un espejo convexo, tiene que ser siempre negativo. Anótenlo a eso. Esa es la diferencia fundamental a la hora de resolver. El foco en espejos convexos es negativo. Supónganse que a mí me dice el ejercicio que tengo un espejo convexo de 50 centímetros de foco. Cuando yo lo vaya a usar en la ecuación, F vale menos 50, ¿sí? El foco tiene que ser negativo para espejos convexos. Primera característica. Y también está la mitad del radio, también es R sobre 2. Si me dan como dato el radio, lo divido a la mitad y con el signo menos porque tiene que ser negativo para que me dé el foco negativo. El punto F es el foco del espejo. Recuerden la diferencia entre F minúscula y F mayúscula. F es el punto, foco, y F minúscula es el segmento, cuánto mide el segmento, ¿sí? Uno es un punto, uno es un segmento, el otro es un segmento. El objeto se va a colocar, dijimos, del lado izquierdo, a una distancia P del vértice. ¿Ven? A una distancia P. P es la distancia objeto, ¿sí? Y ahí tengo el objeto. Fíjense que todo quedó del lado derecho, menos P, que es el objeto. El objeto queda del lado izquierdo, que es el lado real. Todo lo demás está del lado virtual, ¿sí? El foco en los espejos convexos es un foco virtual. Y ya les voy a mostrar por qué es un foco virtual. Pero entonces, ¿cómo voy a representar un espejo convexo? Recuerden, el objeto a la izquierda, la curvatura del espejo de forma que el objeto se refleje en la cara superficial exterior del arco de circunferencia. Entre el centro y el vértice tengo el foco justo al medio, ¿sí? Justo a la mitad del radio, y cuando yo lo vaya a usar en las ecuaciones, ese foco tiene que ser negativo, les había dicho. Q va a ser la distancia a imagen, ¿sí? La distancia a imagen, ¿dónde se va a formar la imagen? Se va a formar del lado derecho. No la escribí, no la dibujé, porque si está más cerca o más lejos del vértice, depende de dónde esté el objeto, ¿sí? Por eso todavía no la dibujé acá, lo vamos a ver con un ejercicio. Y las ecuaciones, miren, se las voy a mostrar, son exactamente
mismas que las que usamos para espejo cóncavo. Son las mismas ecuaciones. Por eso que les decía que era importante aprender a despejarlas y a trabajar con esas ecuaciones, porque las van a ver un montón, las van a ver en convexo y después las van a seguir viendo con lentes. Entonces, mismas ecuaciones. ¿Qué cambia acá en las ecuaciones? A ver si se acuerdan lo que les acabo de decir recién. Si quiero usar, por ejemplo, la ecuación, la primera, ¿qué era lo que tenía que saber? Que el foco tenía que ser como negativo, ¿sí? En espejo convexo. Entonces acá, diferencia a la hora de resolver, ese denominador F va a ser siempre negativo cuando el espejo sea convexo, ¿sí? Al igual que en el espejo cóncavo, Q y M me dan la naturaleza de la imagen, ¿sí? Me definen la naturaleza de la imagen, pero acá viene la ventaja del espejo convexo. Siempre producen el mismo tipo de imagen, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Un espejo convexo solamente me puede generar una imagen virtual, una imagen derecha y una imagen reducida. Es la única forma de imagen que son capaces de producir, ¿sí? No son capaces de generar otra imagen. No me pueden producir imágenes reales, no me pueden producir imágenes invertidas, no me pueden producir imágenes ampliadas. Por más que yo mueva el objeto, lo acerque o lo aleje del espejo, la imagen que voy a generar va a tener siempre las mismas características. Virtual, derecha y reducida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo sé que en un espejo convexo, Q me tiene que dar negativo siempre. ¿Por qué? Porque la imagen tiene que ser virtual. Si yo resuelvo y Q me da positivo, en un convexo algo anda mal. No me puede dar nunca positivo Q en convexo, porque la imagen tiene que ser virtual. M me tiene que dar siempre positivo, porque la imagen tiene que ser derecha. Si M me dio negativo, algo anda mal, ¿sí? Y el módulo de M, ¿sí? El módulo de M tiene que ser siempre menor a 1. O sea que cuando yo calcule M, me tiene que dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,25, 0,44. No me puede dar nunca un número mayor que 1, no me puede dar 2, 3, 4, 5. Entonces yo ya sé las características que tiene que tener la imagen, por lo tanto a la hora de resolver, yo ya sé por dónde va a ir el resultado, si me toca un espejo convexo, ¿sí? A la hora de resolver, ya sé que tiene que cumplirse esto, sí o sí, siempre, ¿sí? No forman otro tipo de imagen. El cóncavo, en cambio, puede formarme imágenes de todo tipo, reales, virtuales, invertidas, derechas, ampliadas, reducidas, pero el convexo no. El convexo solamente estas características, ¿sí? Ahora, bien. Vamos a hacer, acá también les puse que M y Q tienen signos opuestos siempre, ¿sí? Pero acá ya lo sabemos, Q va a ser siempre negativa, M va a ser siempre positiva, ¿sí? Hacemos ahora un ejemplo de, creo que tengo ejemplo, sí, tengo ejemplo de que traje yo. Y después hacen ustedes uno de la guía. Bien, ¿necesita alguien copiar algo más de esto? Paso a la siguiente filmina, que es el ejemplo que traje de convexo para ahora. Y después les doy uno para que hagan ustedes de tarea ahora de la guía. Sí, escucho. Alguien me está preguntando. Sí, yo. Entonces, en los espejos convexos, la parte virtual sería la que está dentro de la curvatura del espejo. Claro, la parte virtual sería la que queda acá, adentro del espejo. Claro, claro. ¿Sí? Está de la parte donde está ubicado el centro. Sí, si lo quieren ver por derecha o izquierda, como el objeto lo colocamos siempre del lado izquierdo, la parte virtual es todo lo que está a la derecha del vértice. A la izquierda del vértice todo lo real, a la derecha del vértice todo lo virtual, siempre y cuando respetemos esta convención de que el objeto lo vamos a colocar siempre a la izquierda. Es lo que hace toda la bibliografía que ustedes tienen, hace eso. El objeto siempre a la izquierda. ¿Sí? Buenísimo. Y siempre cuando sean ejercicios de convexos o de cóncavos, el espejo siempre va a ser una circunferencia, una semicircunferencia, digamos. Sí, siempre va a ser un arco de circunferencia perfecto. Acuérdense que nosotros en el práctico siempre generalizamos a conveniencia, ¿sí? De todos los espejos curvos nos vamos a quedar con los que son esféricos, ¿sí? Que tienen un radio, que son homogéneos, que son lisos, ¿sí? Siempre vamos a la generalidad, a la simplificación, perdón. ¿Sí? Claro, claro. Muchas gracias. No, de nada. Profe, Sí, escucho. yo tengo una duda. En la filmina anterior no se alcanza a ver. ¿M y Q tienen igual signo o distinto No, signo signos siempre? opuestos. Distinto, Opuestos. igual que en los cóncavos. Sí. ¿Por qué Claro. signos opuestos siempre? Por ese menos de la fórmula. Ese menos de la fórmula hace que, si yo acá al término derecho le doy un valor positivo, me va a quedar
el izquierdo negativo, por el menos porque el menos siempre le va a cambiar el signo a Q. Entonces Claro. va a hacer que M tenga signo contrario a Q, ¿sí? Muchas gracias. Eso como para que lo tengan de punto de referencia cuando calculan. Cuando ustedes calculen y les quedan los dos con los signos iguales, alerta porque está mal, ¿sí? Tienen que quedarme siempre con signos opuestos. Igual cuando tengan datos, ¿sí? Yo les dije ayer, por las dudas alguien no lo haya escuchado, los signos en óptica son críticos. Ustedes se equivocaron en un signo y está todo mal. No se puede rescatar ni medio punto de ese ejercicio, ¿sí? Así que desde ya les están avisados. Pueden tener un resumen con todo lo que yo les dije de los signos, lo pueden tener anotadito, no hay ningún problema, pero no se equivoquen en los signos porque no hay, de ahí no hay forma de rescatar puntos, ¿sí? Bien, espejo convexo, acá les puse un ejemplo, dice qué clase de espejo esférico se debe usar y cuál tiene que ser su distancia focal para que forme una imagen derecha de 1/5 parte de la altura de un objeto, colocado a 15 centímetros enfrente de él. Me pregunta si tengo que usar un espejo cóncavo o convexo. Me dice qué clase de espejo esférico. ¿Será cóncavo o será convexo? Voy a ver las características de la imagen. Quiero que sea una imagen derecha de 1/5 parte. Quinta parte quiere decir un quinto. Un quinto, bueno, acuérdense que cuando me habla de proporción de tamaño entre la imagen y el objeto es M. M vale un quinto, quiere decir que la imagen está reducida, ¿sí? A 1/5 parte, 5 veces menor. Entonces tengo una imagen derecha reducida, ¿sí? Si la imagen está derecha, vuelvo atrás, si M está derecha, si ven, si la imagen es derecha, M es positivo. Por lo tanto, Q tiene que ser negativa, ¿sí? Si Q es negativa, es virtual. Entonces quiero una imagen derecha, virtual y reducida. ¿Se entiende? Vuelvo a mirar. Quiere una imagen derecha, si la imagen está derecha, M positivo, Q negativo. O sea, derecha virtual. Es más, si lo quieren anotar a eso, imagen derecha virtual, imagen invertida real. Si lo quieren anotar para óptica, se va a cumplir para este tipo de espejos, se les va a cumplir siempre, ¿sí? Entonces acá, quiero una imagen derecha que por ende va a ser virtual. De 1/5 parte va a estar reducida. Fíjense que el espejo convexo cumple con las 3 características. Me forma imágenes virtuales derechas y reducidas. O sea que podría tranquilamente utilizar un espejo convexo. No lo voy a mostrar porque si no, no voy a terminar nunca más la clase. Quiero que ustedes después analicen, viendo el resumen teórico que tienen para espejos, si un espejo convexo, un espejo cóncavo, podría haberme dado esta clase de imagen. Si puede o no. ¿Sí? El convexo ya sé que sí lo hace. Forma imágenes derechas, virtuales y reducidas. O sea que voy con convexo. De tarea para ustedes, quiero que investiguen a ver si un cóncavo me podría haber servido. ¿Sí? Sí, no, y por qué. Mañana se lo voy a preguntar eso. Ahí lo voy a agregar a la lista de tareas. Y lo voy a poner en el chat cuando pueda salir de acá y escribir, porque ahora no estoy viendo ni a ustedes ni al chat. Entonces, del ejemplo 1, ahí lo agrego para que me acuerde si podrían usar un cóncavo. Sí, no, ¿por qué? Bien, la imagen es derecha, M positivo, y por lo tanto Q será negativa. Lo mismo que les dije recién está escrito acá, ¿sí? Para producir una imagen virtual reducida, puedo usar un espejo convexo. El espejo convexo me sirve, ¿sí? ¿Qué conozco de este espejo? Conozco. Hasta acá no me dice nada. Me dice que quiero una imagen derecha de 1/5 parte, ¿sí? Cuando me dice de 1/5 parte, ¿se entiende que el término quinta parte es una fracción, que es un quinto? Si me hubiera dicho una tercera parte, es un tercio, ¿sí? Acá me dice una quinta parte, un quinto. Entonces tengo M. M vale un quinto. De la altura de un objeto colocado a 15 centímetros enfrente de él. El objeto está colocado a 15 centímetros del espejo, o sea que conozco P. Conozco M y conozco P. Fíjense acá, distancia objeto. Esa está bien clarita acá al final. Objeto colocado a 15 centímetros enfrente de él. Me da la localización, la ubicación del objeto, entonces tengo P, ¿sí? El valor de M. Me dice que M vale un quinto, ¿sí? Acá tengo 1/5 parte, M vale un quinto. Yo les había dicho que cuando el ejercicio me dé el valor M, ¿sí? Yo tenía que identificar el número, pero a la vez no avanzar sin antes chequear el signo. ¿Qué signo va a tener M? El ejercicio me dice que la imagen va a ser derecha.
por lo tanto M positivo. ¿Ven? Imagen derecha, por lo tanto M positivo. Siempre que tengan M como dato, chequeen el signo, por favor, ¿sí? Porque acuérdense que el dato M puede ser positivo o negativo. ¿Dónde me doy cuenta si es positivo o negativo? Si la imagen está derecha o invertida, ¿sí? La imagen derecha, M positivo. Bien, ecuaciones. Escribo las dos ecuaciones y me fijo a ver cuál me sirve. De la primera no conozco el foco y no conozco Q. No sé dónde se forma la imagen, no sé cuál es el foco del espejo. O sea que la primera no me sirve. Voy por la segunda. De la segunda conozco M y conozco P. ¿Qué puedo despejar de la segunda ecuación? Puedo despejar Q. ¿Sí? Fíjense que conociendo P ya se me soluciona bastante el problema. El problema que tuvimos recién en el ejercicio anterior de cóncavo era que no conocíamos ni P ni Q, pero conociendo P o Q se me arregla bastante, las ecuaciones se me organizan bastante. Entonces, de la segunda ecuación, fíjense, de la ecuación 2, ya puedo despejar Q, porque conozco P y conozco M, ¿sí? Entonces, como M es igual a menos Q sobre P, M vale 1/5, el menos es el de la fórmula, no me lo tengo que olvidar nunca, P vale 15 centímetros, de ahí voy a poder despejar Q, ¿sí? 15 sobre 5, Q es igual a 3 centímetros, ¿sí? Q igual a menos 3 centímetros. Menos quiere decir que la imagen es virtual. Acuérdense que las imágenes derechas son virtuales. Entonces, imagen derecha, virtual, perfecto. Cópiense eso que les estoy diciendo en serio ahí en el cuaderno. Imagen derecha, flechita, virtual. Fíjense que siempre se cumple esa relación. Perfecto me quedó. Imagen derecha, Q negativa, imagen virtual. Una vez que tengo Q, voy a reemplazarlo en la ecuación 1. ¿Por qué? ¿Por qué voy a la ecuación 1? ¿Por qué sigo resolviendo? Porque el ejercicio me pregunta cuál tiene que ser su distancia focal. Si yo respondo menos 3 en el parcial va a estar mal, ¿sí? Porque no me pregunta dónde se forma la imagen, me pregunta cuál es la distancia focal. Entonces identifiquen bien qué les está pidiendo el ejercicio. Distancia focal F está acá en la ecuación 1. Entonces reemplazo, ¿sí? P vale 15 centímetros, Q vale menos 3. Miren el signo negativo de Q que estaba en el denominador, yo lo subí arriba a la altura de la barra de división, multipliqué el más de la ecuación 1, por el menos del denominador y me queda negativo, ¿sí? Cuidado ahí con las fracciones, eso también lo tienen que hacer para que no se les haga lío. Cuando tienen esto lo pueden resolver directamente con la calculadora, hacen fracción 1 sobre 15 menos fracción 1 sobre 3, y les da la distancia focal del espejo. Eso les va a dar menos 3,75. ¿Está bien que sea negativo el foco cuando lo calculo? A ver, piensen un ratito a ver si se acuerdan. Me quedó negativo el foco, ¿me asusto o estoy confiado con el resultado? Si eso lo tuvieran que hacer en un examen. Están resolviendo un espejo convexo y cuando terminan de resolver me piden distancia focal y obtengo un valor negativo. Está bien porque recién... Yo les había dicho que el foco era siempre negativo en convexo. Está perfecto, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo para un espejo convexo, la distancia focal me tiene que dar negativa. Si me piden calcularla, y va con el signo menos en el resultado. O sea, la respuesta es menos 3,75, ¿sí? Anótenlo por ahí, ¿sí? Los espejos convexos, el foco siempre tiene que ser negativo. Si no me da negativo el foco, no le agrego yo el signo. Es porque algo antes hice mal, ¿sí? Bien, ¿alguna duda sobre la parte analítica? Más que nada acá, cuando me pide la característica de la imagen que sea derecha de 1/5 parte de la altura de un objeto. Imagen derecha de 1/5 parte de la altura del objeto. Acuérdense que siempre que el ejercicio me da datos de proporciones, de tamaños, entre la imagen y el objeto, el dato es M, ¿sí? El parámetro aumento lineal, ¿sí? Tengo que darle el valor numérico y revisar el signo. Hay muchos ejercicios así. El profe Daniel les compartió a ustedes unos capítulos del libro de la serie Young, que son ejercicios resueltos de Física 1, ¿sí? Esa editorial es una de mis preferidas para el práctico. Fíjense que él les compartió los 2 capítulos de óptica, ahí tienen muchos ejercicios donde hace esto, donde les dan las características de la imagen, ¿sí? Entonces después léanlos porque están explicados, están todos resueltos y explicados. Así que, si por ahí eligen resolverlos, o si no, por lo menos para empezarlos, lean el enunciado y fíjense si se dan cuenta de cuánto vale M, ¿sí? Por ejemplo, yo se los volví a compartir ayer en el grupo,
el capítulo 37 y 36 de ese libro, ¿sí? Bueno, les muestro la gráfica y los dejo a ustedes con uno de tarea. Gráfica de espejo convexo. La metodología es muy similar a la que usamos para cóncavo. Necesito, para poder graficar, la distancia focal, el radio y la distancia objeto. Las mismas tres cosas me hacen falta para poder graficar, ¿sí? Dibujo una línea horizontal, la divido en segmentos iguales. Esperen, ¿por qué no divido? Ahí está. La divido en segmentos iguales, ¿sí? Y a cada segmento le tengo que dar un valor. Fíjense qué horrible en que están los números para darle una escala a esto. Pero yo les había dicho que cuando el ejercicio les pide graficar, busquen el valor más chico de los tres. ¿Cuál es el valor más chico de los tres? 3,75. Y probamos. Si a 3,75 yo lo duplico, obtengo 7,5. Si lo multiplico por 4, obtengo 15. O sea que usando la escala de 3,75, me quedan contemplados todos los valores que tengo que dibujar, ¿sí? Entonces, para que no se me mareen ahí con la escala, dividan siempre los segmentos en el menor de los tres. Si tengo foco, radio y objeto, divido en el menor de los tres. El menor es 3,75, a cada segmento le asigno ese valor. Y ahí no le erran, chicos, para graficar no le erran más. Marco el centro. Del centro tengo que dibujar el arco de circunferencia, pero ahora lo tengo que dibujar para el lado acá, para este lado, ¿sí? ¿Ven donde tengo la flechita? Entonces del centro no me voy para el otro lado, sino que tengo que dejar la pancita del espejo para que el objeto se mire en la parte de afuera del espejo. Tengo que trazar un radio de 7,5. Entonces, desde el centro, si cada segmento vale 3,75, ¿cuántos segmentos necesito para llegar a 7,5? Necesito 2. Entonces tengo 3,75 más 3,75, me da el radio que es 7,5. El punto donde el espejo corta el eje óptico es el vértice, y desde el vértice voy a localizar el objeto y el foco, ¿sí? El objeto va del lado izquierdo, el foco va del lado derecho, ¿sí? Acuérdense que en convexo lo único que queda del lado izquierdo es el objeto, todo lo demás va a la derecha del vértice, que sería la parte virtual. Entonces, a 3,75 va el foco, un segmento, desde el vértice un segmento que equivale a 3,75, ahí ubico el foco. Y a 15 centímetros el objeto. Entonces, ¿cuántos segmentos de 3,75 necesito para llegar a 15? Necesito 1, 2, 3, 4. 4. Si yo multiplico 4 por el valor de cada segmento, me da 15, que es la posición del objeto, ¿sí? Ahí, al objeto, miren que lo dibujé más grande ahora. Para convexo, háganlo de 2 centímetros al tamaño del objeto, porque se va a reducir. Entonces, dibújenlo altito al objeto. ¿Ven? Ahí el objeto yo lo dibujé con una flechita más altita para que después cuando se reduzca no me quede tan bajito. Y acá voy a trazar los rayos notables. Los voy a esperar un ratito para los que están dibujando, para que dibujen, porque los rayos notables, si no van viendo conmigo y midiendo con las reglas, no les van a salir. Entonces los espero ahí, les doy un ratito para que vayan con la gráfica. Pregunto, ¿se entiende lo de cómo divido en segmentos el eje óptico y cómo elijo la escala? Tengo los tres valores, foco, radio y distancia objeto P. De los tres busco el menor, y el menor es el que uso para la escala. ¿Sí? Esa es una forma rápida de escalar el eje óptico sin errarlo. Porque todos los ejercicios de óptica que son para graficar tienen les hacen ese jueguito. Si les ponen números muy feos, les pide solamente cálculo analítico y no gráfico, ¿sí? Pero si les pide graficar... Sí, escucha. Una pregunta. Entonces, ¿el radio va a ser la distancia entre el vértice y el centro? Sí. Sí, siempre. El radio entre el vértice y el centro es el radio. Centro. Buenísimo, ¿sí? Gracias. Y justo al medio, justo a la mitad está el foco. Siempre queda a la mitad del radio el foco. Claro, gracias. Siempre. Eso siempre verifiquen lo que les quede así. Bien, rayos notables, se van a ayudar con la regla, ¿sí? Primer rayo notable. Paralelo al eje óptico. Fíjense, paralelo al eje óptico. El que va paralelo pasa por el foco. ¿Pero qué pasa? En un espejo, un haz de luz, ¿puede atravesar el espejo? La respuesta es no, porque el haz de luz se refleja. Entonces ese haz de luz no va a poder pasar por el foco, no va a ingresar adentro del espejo,
¿sí? Porque el espejo está en una superficie pulida que refleja la luz. Entonces, lo que hace el haz de luz, una vez que toca el espejo, se va a desviar, ¿sí? Se va a reflejar, rebota. Pero cuando rebota, miren acá, yo no les hice la línea de puntos, pero si ustedes colocan la regla, ¿sí? Es como si se desvía, como si viniera del foco. ¿Ven? Esa línea, si yo la prolongo, va para el foco. Entonces rebota como si viniera del foco. ¿Sí? No es que rebota para cualquier lado, no. Esta línea donde se refleja es como si viniera del foco. Ya lo voy a prolongar más adelante. Todavía no lo prolongué, pero si tienen regla, lo pueden verificar. Esa flechita del haz reflejado, si yo la pongo la regla sobre esa flecha, va a pasar por el foco. El segundo rayo busca el foco, ¿sí? O sea que para dibujar el segundo rayo tengo que poner la regla en la punta del objeto y en el foco. Y voy a trazar una línea. Pero ¿qué pasa? Esa línea, cuando yo quiera unir el objeto con el foco, se va a topar con el espejo, y el espejo no lo va a dejar pasar al rayo, ¿sí? El rayo azul busca el foco, ¿sí? Busca el foco, pero no lo va a poder alcanzar. ¿Por qué? Porque el espejo lo va a desviar, lo va a reflejar. Lo va a reflejar paralelo al eje óptico, ¿ven? Lo refleja paralelo al eje óptico. Entonces, el rayo azul busca el foco, no lo alcanza porque cuando toca el espejo se refleja paralelo al eje óptico, ¿sí? Y el tercer rayo, el rayo rojo, busca el centro. Busca el centro, va dirigido hacia el centro, desde la punta del objeto. Intenta llegar al centro, pero no, tampoco va a poder llegar porque está el espejo lo va a hacer rebotar, lo va a reflejar, ¿sí? Entonces, va hacia el centro, toca el espejo y vuelve sin desviarse. El rojo va y vuelve por el mismo camino, ¿sí? Entonces, repito de nuevo. El primero, horizontal o paralelo al eje óptico, intenta pasar por el foco, pero no puede, va a rebotar, pero rebota como si viniera del foco. El azul busca el foco, pero no llega. El espejo lo desvía y lo vuelve horizontal al eje óptico. Y el rojo intenta pasar por el centro, pero no puede, porque el espejo una vez que lo tocó, lo hace rebotar, vuelve por el mismo camino. Los rayos que han sido reflejados del espejo son, acá les marco, el verde ha sido reflejado, el azul horizontal, y el rojo, ¿sí? Acá tengo los tres rayos reflejados. Si los veo del lado real, se abren como abanicos, no se van a cortar, ¿sí? Los tres tienen direcciones que se van abriendo. Entonces del lado real no se cortan. ¿Qué hago en ese caso? Los prolongo, los estiro con línea de puntos, o sea, ven, acá eso es lo que les decía recién, que el verde es como si viniera del foco. Lo voy a prolongar a los rayos reflejados, solamente los reflejados, ¿sí? Los incidentes no, los que rebotaron son los que voy a prolongar. Y cuando yo los prolongo hacia el lado virtual, veo que efectivamente se cortan en un punto, ¿sí? En ese punto donde se cortan los tres rayos, las prolongaciones de los tres rayos, se va a formar la imagen, ¿sí? Es una imagen que tiene ¿qué características? Si las comparo con el objeto. Esta es más pequeña, es reducida, está derecha porque se cortaron los rayos encima del eje óptico, entonces la imagen me quedó derecha, y es virtual porque quedó adentro del espejo, ¿sí? Acuérdense, todo lo que queda del lado derecho del vértice es virtual. Entonces, imagen reducida, virtual y derecha, lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Esa es la forma, perdón, de dibujar en convexo. La ventaja de convexo es que siempre se grafica igual, ¿sí? Acá justo me quedó la imagen sobre el foco, no lo calculé, no sé cuánto da Q. ¿Calculamos Q o no? No, calculamos F. A ver, déjenme volver un ratito atrás, no me acuerdo si me podía calcular Q, ahí muestro de nuevo. Ah, sí, menos 3, me queda casi, fíjense, 3 y 3,75, por eso me queda pegadito al foco. Acuérdense que cuando yo lo dibujo no me tiene que quedar exacto la distancia focal, perdón, la distancia de imagen, ni el tamaño, pero se tiene que cumplir las características generales, imagen reducida, virtual y derecha. ¿Sí? Van a hacer ustedes solitos ahora, en un ratito que nos queda, van a hacer un ejercicio de la guía. ¿Puedo dejar de compartir esto? Así les muestro qué ejercicio quiero que hagan. Eso lo van a hacer ustedes solitos desde Convex. Lo van a ir haciendo ahora. Yo les voy a dar un ratito para que vayan ustedes planteándolo. Uy, 35 preguntas tengo en... Ah, eso los voy a leer. Esperen, porque yo no los estaba pudiendo leer.
No, profe, igual ahí le respondimos entre nosotros, Ah, ¿no? ¿respondieron? Bien, bien, bien. Estamos hablando entre nosotros, profe. Ah, bueno, listo. Me gusta que sean así autosuficientes. Miren, acá van a hacer un ejercicio de convexo, lo van a practicar ustedes. Ahí les muestro cuál. Las guías están cargadas en la parte de SNEL, está la guía de óptica. Entonces, los que tengan guías anteriores, busquen de ahí. Ahí está. El ejercicio número 4. Dice, un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico convexo de 25 centímetros de radio de curvatura, calcular la posición de la imagen y el aumento lateral. Eso quiero que hagan. ¿Sí? Los dejo un ratito para que lo vayan trabajando ustedes. ¿Lo pueden ver? Voy a poner en pausa la grabación porque si no este espacio muerto que me queda ahí en el medio, después les doy 5 minutitos. En 5 minutos esto lo plantean. Detengo un ratito acá la grabación. No, ¿qué hice? Raro, ¿sí? Si tienen un espejo convexo y Q les da positivo, algo anda mal, ¿sí? Ahí vamos a ver, es un signo. Vamos a ver qué signo fue. Ahí les muestro cómo es la resolución. Lo que les voy a mostrar ahora lo tienen también en el aula virtual. Revisen el material del aula virtual, ¿sí? A ver, ejercicio 4. El error, si tenés, le dio Q positivo, puede ser acá el foco. Ay, miren acá, me faltó el menos. Me dice que el radio del espejo es de 25 centímetros. Con el radio ya puedo calcular el foco. El foco en un espejo convexo es menos R sobre 2, ¿sí? Negativo. Por lo tanto, el foco es menos 12,5 centímetros, ¿sí? Cuando lo voy a usar acá en la fórmula, va menos 12,5. Ese menos, acuérdense, siempre los menos del denominador, súbanlos a la altura de la barra de fracción para que no se les hagan lío los signos. P vale 35, me dice que el objeto está colocado a 35 centímetros delante de un espejo, por lo tanto P vale 35. Paso restando la fracción y me van a quedar dos fracciones con distintos signos. ¿Ven? Menos y menos. Perdón, con igual signo. Por lo tanto se van a sumar, se van a adicionar, ¿sí? Si lo hacen en la calculadora, pónganle los paréntesis. Pongan así, pongan paréntesis menos 1 sobre 12,5 menos, o paréntesis, a ver, no tengo mi calculadora acá como para ver cómo programa. Pero fíjense si llegan a este resultado. Si con lo mismo no llegan al resultado o al signo, es porque la calculadora tiene que agregar paréntesis. Menos 9,21, 0,26 M. Sí. ¿Lo ven ahí? Los que se confundieron en la carpeta, lo están haciendo en la carpeta, no borren. Cuando yo les dejo ejercicio de tarea y ustedes se confundan, no borran, ¿sí? Marcan el error y lo vuelven a resolver al lado o abajo. Pero márquenme, si fue un error de signo, si me olvidé el error del signo negativo del foco, no lo borro, ¿sí? Lo marco. Cuidado, espejo convexo, foco negativo. Entonces, para que cuando ustedes lo vayan a revisar la carpeta, les llame la atención todo lo que esté resaltado y se acuerden qué era lo que habían hecho mal, para que después no lo vuelvan a cometer el mismo error. Y M, miren acá cuando calculo M, es menos Q sobre P. Acá voy a tener el menos de la fórmula, el menos del valor de Q que obtuve, menos por menos, más. Se va a volver positivo el cálculo, ¿sí? Cuando yo haga la división y me quede ese menos con ese menos, se va a volver positivo, me da 0,26 el valor de M. También lo pueden dejar como fracción. Creo que también, a ver, a alguien le dio una fracción, pero creo que es lo mismo. 5 sobre 19. Es Q, bien, y M, perdón, menos 9,2 y 5,19, Antonella está bien. ¿Se entendió ahí cómo resolver? Este ejercicio no pide gráfica, pero miren por qué no pide gráfica, porque miren los valores que tengo, ¿sí? Tengo valores como muy raros. Pero, aunque podrían haber graficado, nada más que el 12,5 no me incluye 35. No, este ejercicio no es para graficar.
Los que son para graficar les quedan todos múltiplos. Les queda el foco, el radio y la distancia objeto como si fueran múltiplos de un mismo, un mínimo común múltiplo. Perdón, divisor. Bien, ¿alguna duda? Hoy terminamos con espejos. Sí, escucho. Pregunta. O sea, cuando diga, o sea, nos dan el enunciado del problema, qué sé yo, pero al último, o sea, nos tiene que especificar ahí, graficar. O sea, me Sí, les imagino tiene que que nos pedir trae. graficar. Si no les Ah, pide listo. graficar es porque el ejercicio no está preparado para que grafiquen, ¿sí? Ah, Los listo, ejercicios perfecto. están preparados para que grafiquen, están hechos de forma de que les quede, se pueda hacer con una escala en el eje óptico, ¿sí? Si no, yo lo que hago es les pongo cualquier valor y ustedes calculan analíticamente, pero no los obligo a graficar porque sé que van a estar renegando ahí con las escalas. Entonces, si no dice graficar, no gráfico. Este solamente es para calcular, ¿sí? Los que piden gráficos están adaptados para que puedan graficar. Pero acuérdense, ustedes en el parcial no van a poder, o sea, yo en el parcial escrito, el que hacíamos en el aula, siempre les pedía graficar, yo los obligaba a graficar. Acá no puedo, porque no, ¿cómo van a graficar y me van a mandar un gráfico por Moodle? No, no me acepta eso. Lo que sí les puedo dar, por ejemplo, una imagen y que tengan que rescatar algunas cosas de esa imagen, entonces tienen que conocer bien los gráficos, ¿sí? ¿Qué les voy a pedir que hagan de tarea? Yo les había pedido recién, mira, con mayúsculas pongo de tarea, en el ejemplo 1, de la filmina de espejos convexos. Lo que les pregunté, ¿se acuerdan? ¿Podría haber usado un espejo cóncavo? Y quiero que me den la respuesta. La respuesta es sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿De dónde van a sacar esa respuesta? Del resumen teórico. Quiero que vean si un espejo cóncavo es capaz de formar una imagen que tenga las mismas características que la de un espejo convexo. Una imagen reducida, virtual y derecha. Quiero que se fijen. En No, el profe. teórico, en el resumen teórico, tiene las tres tipos de imagen que puede formar un cóncavo. Quiero que se fijen si alguna coincide con esa característica. ¿Sí? Con eso, de ahí se los estoy ayudando. Y después le había quedado de tarea de ayer, le había quedado el ejercicio 6. Varios me preguntaron por el ejercicio 6. El 5 y el 6 son parecidos, ¿sí? Yo les dejé el ejercicio 6 porque me decía que me especificaba que era un espejo cóncavo. Y acá va la parte de, son las 9:35. Chicos, la clase de hoy, las filminas de hoy, lo que preparé como clase para el día de la fecha, ya está terminada, ¿sí? Era espejos convexos, terminamos por hoy. Lo que me voy a quedar haciendo ahora es respondiendo a unos compañeros que me preguntaron por el ejercicio 6, que yo había dejado ayer, como para que ustedes lo empiecen o lo intenten hacer. Si ya no tienen más dudas, o lo que sea, se pueden desconectar, los voy despidiendo. Tengan la precaución de copiarme acá en el chat, por favor, el presente, porque así me queda registrado para la asistencia. ¿Sí? Los que no han anotado, pongan su presente y su legajo, ¿sí? Los que no necesiten ya más nada, los voy despidiendo, nos vemos mañana. Mañana sí terminamos con óptica, vamos a ver lentes delgadas, lentes convergentes y divergentes. Último tema de óptica, vemos un repaso general de todo lo que vimos hasta ahora, y cerramos con la unidad 2 para empezar el lunes con cinemática. Bien, los que no me pusieron presente, por favor, antes de irse. Y vemos el ejercicio 6. Yo lo tengo resuelto acá, no lo preparé en Filmina. Se los explico acá. Si vemos que no arrancamos, se los preparo en Filmina, así paso por paso, ¿sí? El ejercicio decía que un espejo cóncavo forma una imagen invertida 4 veces más grande que el objeto. Y les piden encontrar la longitud focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros, ¿sí? Entonces, tengo las características de la imagen que quiero formar, sé que tiene que ser una imagen invertida 4 veces mayor, ¿sí? ¿Qué dato me está dando ahí? Me está dando M, ¿sí? Acá, lo pinté con amarillo. Imagen invertida 4 veces más grande, me está diciendo que M vale 4 veces más grande. Pero que al estar invertida la imagen, M tiene que ser negativo. Por lo tanto, ahí tengo un dato, M igual a menos 4.
¿Lo habían asociado a eso? Miren acá. Imagen invertida, 4 veces mayor, por lo tanto n vale menos 4. ¿Sí? Ahí les asocié, miren, acá la parte que pinté con amarillo del enunciado, acá en la solución les aclaro, ¿sí? Cómo uso ese valor. Después me dice acá abajo, miren, la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. Ahí está la trampa del ejercicio. La distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. ¿Qué dato me está dando? Me está dando la distancia objeto, me está dando la distancia imagen, no me está dando ninguna de las dos. La respuesta es que ese 0,6 no es ni P ni Q. ¿Sí? 0,6 metros no es ni P ni Q. O sea que tengo ahí un problema, porque no conozco cuánto vale P, no conozco cuánto vale Q, pero sé que la distancia entre ambos tiene que ser 0,6 metros. ¿Sí? La distancia entre P y Q. Pero ¿qué pasa? La distancia entre P y Q, el segmento que hay entre P y Q, depende de dónde esté P y depende de dónde esté Q. Entonces, ¿qué es lo que deberían haber hecho ustedes con este ejercicio? Primero, si tienen un cuaderno, quiero que me anoten esto. Imagen invertida, ampliada. Imagen invertida, ampliada. Si la imagen está invertida, M negativo, Q positivo, imagen real. ¿Sí? Entonces, quiero que me anoten eso, porque voy a salir de esta filmina para mostrarles el resumen teórico y después volvemos de nuevo acá. Pongan, la imagen que quiero tiene que ser invertida, ampliada y real. ¿Sí? ¿Por qué real? Porque M negativo, ven acá, M negativo, por lo tanto Q positiva, imagen real. Anótenme eso, imagen invertida, ampliada y real. Salgo de acá un minuto y vamos al resumen que yo les dejé para el teórico. Para la parte, perdón, el resumen teórico para el práctico. Vamos a ver en qué circunstancias nuestro espejo cóncavo es capaz de producir imagen invertida, ampliada y real. Era así, ¿no? Les dije que lo copien porque se me iba a olvidar. Me fijo en el ejemplo 1. Imagen invertida, real, pero está reducida. O sea que no me sirve. Acá en el ejemplo 1, el objeto detrás del centro no me sirve. Me voy al ejemplo 2. Ejemplo 2. Tengo una imagen, miren acá, imagen invertida, imagen ampliada, imagen real. Acá miren, si el objeto se coloca entre el centro y el foco, me da una imagen con las características que yo quiero. Veo el ejemplo 3 para descartarlo por las dudas. El ejemplo 3 me da una imagen virtual, o sea que ese no va a ser. Entonces, de los 3 tipos de imágenes, de los 3 tipos de ejemplos, perdón, de imágenes que puede formar un espejo cóncavo, el que se adapta a las necesidades de mi ejercicio es el ejemplo 2. ¿Sí? ¿Dónde está el objeto en el ejemplo 2? Está entre el centro y el foco. ¿Dónde se forma la imagen? Se forma detrás del centro. Siempre tiene esas características. Cualquier objeto que se coloque entre el centro y el foco me va a formar una imagen real, invertida y ampliada. ¿Ven? Que se va a formar detrás del centro. Entonces voy a trabajar con este ejemplo 2. Me voy a ir de nuevo al ejercicio que yo estaba buscando. Ya sé dónde tiene que estar el objeto. Y ya sé dónde se va a formar en la imagen. Como yo me lo voy a olvidar a esto, me lo voy a anotar. El objeto entre C y F. Y la imagen Q va a estar detrás del centro. ¿Sí? Entonces, me fui a mi machetito del teórico para ver en qué circunstancias se forma la imagen que me está pidiendo el ejercicio. Ya encontré cuál tiene que ser la posición de P y de Q para que la imagen tenga las características que yo quiero. Entonces ahí voy a encontrar, ahí voy a usar el dato que me da acá en color verde, que me dice que la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. Se los copié yo acá, yo les puse un espejo cóncavo, produce imágenes invertidas y reales cuando el objeto se coloca entre el centro y el foco. ¿Sí? Entonces, de los 3 ejemplos que yo les puse, el ejemplo 2 es el que aplica para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, miren, si el objeto se coloca entre el centro y el foco, no sé por qué no marqué el centro acá, pero bueno. Si el objeto se coloca en esta posición, ¿sí? La imagen se forma detrás del centro. Entonces, miren dónde está P. Acá tengo el segmento P. Entre el vértice y el objeto tengo P. Entre el vértice y la imagen tengo Q.
Y a mí el ejercicio me dice que la distancia entre el objeto y la imagen, acá, miren, lo voy a marcar con rojo, la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. Esta distancia es 0,6 metros. Yo acá abajo lo puse, ¿ven? Acá abajo yo lo puse, 0,6, pero lo voy a marcar ahí con una flechita roja para que lo vean mejor. Ese es el dato que me da el ejercicio. Es un dato tramposo porque no es ni P ni Q, o sea, no es ninguno de los parámetros que vimos. Esa distancia en rojo que yo les marqué acá es 0,6 metros. Lo leo, ¿por qué digo que es eso? Porque dice la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6. Cuando yo veo acá, distancia entre objeto y imagen, 0,6. ¿Cómo voy a vincular o cómo voy a usar ese dato para que me sirva en las ecuaciones? Le tengo que dar forma de ecuación a ese valor. Miren, si el segmento grande es Q, y tengo dos segmentos, 0,6 y P, si ustedes se fijan acá en los segmentos que yo tengo dibujado, van a observar que el segmento grande Q es igual a la suma de 0,6 más P. ¿Se dan cuenta de eso? Esto por geometría, veo la longitud de los segmentos y los comparo. El segmento Q es 0,6 más P. Entonces ahí ya tengo una ecuación para utilizar. Ya tengo una relación, fíjense ahí, Q igual a P más 0,6. El segmento Q es igual al segmento P más 0,6 metros, que es la distancia entre el objeto y la imagen. Entonces ya tengo una ecuación más para poder trabajar ese dato, porque antes no me servía, porque no es ni P ni Q. Entonces, con esa ecuación nueva que me armé gracias a la gráfica, que la pude obtener a la relación porque me pude ir a comparar a ver qué ejemplo se adaptaba a mi ejercicio, si no, no hay forma de saber la relación que hay entre P y Q. A veces se suman, a veces se restan, entonces no siempre es la misma relación, ¿sí? Entonces, ya con estas dos ecuaciones pueden resolver, pueden armar un sistema de ecuaciones y resolver calculando P. El sistema de ecuaciones lo hago con la relación entre P y Q y con M, chicos, que es el dato que tengo. De ahí pueden sacar P y bueno, después siguen con el cálculo. Eso ya es matemática. Teniendo las ecuaciones armadas, hago la parte matemática, eso sí les dejo para que lo intenten hacer ustedes. ¿Ven? Y después calculo al final el foco con la ecuación de los espejos. ¿Sí? Entonces, a las ecuaciones que yo les había dado de espejos, a esas dos ecuaciones no me servían, porque me da otro dato que nada que ver con eso. Entonces armo una nueva ecuación con los datos de ese ejercicio, y resuelvo, y ahí recién voy a poder resolver. Antes de avanzar, pregunto, ¿se entendió acá la relación entre P y Q y los 0,6 metros que me dieron como dato? Porque era un dato raro. Era la distancia entre el objeto y la imagen. ¿Alguien lo había intentado hacer? Sí, profe, yo por ejemplo lo traté de hacer, pero me confundí yo cómo tomaba, yo a P y Q la llamo S' y S, y la Sí. cuestión que yo me confundí en cómo tomar ese 0,60. ¿Vos lo Eso sumaste? ¿Qué relación usaste? Yo usé en ese caso con las letras, yo dije que P menos Q era 0,6 y da lo mismo nada más que con el signo invertido, y después me di cuenta que la imagen estaba detrás, entonces quien Claro. está marcado es la imagen. A mí Claro. me pasó eso y el problema lo tuve no en calcular las distancias, sino en el otro dato que pedí el problema. ¿Cómo era? Bueno, no lo tengo acá el problema. Acá arriba, acá, una imagen, cuando te dice que está invertida 4 veces más grande. En la longitud, espera. Mira, acá en la pantalla está el Claro, ejercicio. ahí yo después abajo, en el B, hice lo Sí. mismo, lo tomé como igual y también me equivoqué. No, pero ¿por qué no te da igual el B? El B es lo mismo. Me dice que voy a tener ahora un espejo, pero convexo. Y quiero que la imagen sea reducida a la mitad del tamaño. Y miren acá, la distancia entre la imagen y el objeto es 20. Lo mismo me da la distancia entre el objeto y la imagen es 20. ¿Puedo usar la misma relación que usé para cóncavo? Y me tengo que ir al espejo convexo. Si yo no lo veo graficado, no sé. Miren acá. Un espejo convexo, la imagen se forma adentro del espejo, acuérdense. Y el objeto está al lado izquierdo. Entonces, acá tengo P, es la distancia entre el vértice y el objeto.
Q es la distancia entre el vértice y la imagen, y a mí me dice que entre el objeto y la imagen hay 20 centímetros. Acá cambia la relación, acá cómo se vinculan los segmentos. 20 centímetros es igual a la suma del segmento P más el segmento Q. ¿Ven? Todo el segmento grande contiene a P más Q. Entonces ahí la relación cambia. Ahí la relación es P más Q igual a 20. Recién no era nada que ver, recién era P más 0,6. P más la distancia de separación igual a Q. Acá P más Q es la distancia de separación, ¿ven? Si no lo ven con la gráfica, no lo van a poder sacar a eso. La única forma de ver, de saber cómo se relacionan los segmentos es con el dibujo. Sin el dibujo no se puede. A no ser que lo tengan en la cabeza. Yo si ustedes me preguntan ahora dónde coloco el objeto para que la imagen me dé virtual, en un cóncavo no lo sé. Yo hasta que no lo dibujo en un papel, no me lo sé de memoria. Entonces por eso les estaba diciendo eso. Tienen que ir a ver los ejemplos para ver cuál encuadra dentro de las características de la imagen que me piden, y ahí comparar dónde está el objeto, dónde está la imagen, dónde está Q, dónde está P, y ahí recién puedo hacer la relación entre Q y P. Antes no se puede. A no ser que lo sepan de memoria los gráficos. Yo no me lo sé de memoria, por eso los tengo que ver. Pero ¿se entiende ahí No, 0,6, acá me están diciendo que lo tomaste como que 0,6 era el objeto. No, porque si no te diría la distancia objeto. Miren, lo vuelvo a leer. Acá arriba. La distancia entre el objeto y la imagen. O sea, la distancia que hay entre la flecha objeto y la flecha imagen, esa separación es 0,6 metros. En el caso del cóncavo. Y en el caso del convexo, la distancia que hay entre la flecha objeto y la flecha imagen es 20 centímetros. Pero ¿qué pasa? Esas flechas a veces están del mismo lado, a veces no, a veces una está delante de la otra, a veces están una del lado real, una del lado virtual. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sé de qué lado está cada flecha? No lo sé, yo no lo sé, lo tengo que ir a ver en el resumen. Chicos, me están saludando varios, los despido hasta mañana. Y les vuelvo a mostrar a los que se me quedan acá, para que vean cómo me doy cuenta cuál es la relación entre P y Q. La única forma de saber la relación de P y Q, si es que ustedes, si es que no se memorizan las cosas como yo, es ir a las gráficas. Por ejemplo, en la gráfica 1, acá, en el ejemplo 1, la imagen, fíjense, acá tengo Q y acá tengo P. Ahí les muestro. Lo último que les muestro, chicos, ya los dejo libres. Miren, voy a borrar todos los rayos. Lo voy a borrar. Miren, esa flechita que quedó dibujada ahí, la voy a poner en color rojo. Esta no. No se me vayan todavía, lo último que les muestro. Esa flechita que la voy a poner en color rojo, esa es la distancia que hay entre el vértice y la imagen, es Q, ¿sí? Si yo tuviera que hacer lo mismo para sacar P, miren acá. Acá les marco P. Si yo hubiera dado el mismo ejemplo, les hubiera dicho la distancia entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. Pero para este caso, para el caso que estoy mostrando ahora, para el ejemplo 1, la distancia que hay entre el objeto y la imagen es 0,6 metros. Tengo en verde P, y en rojo Q. Las flechitas ahí para las distancias P y Q. ¿Cómo relacionarían en ese caso el dato? Si me